Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último video de este curso de Angular 4, Bootstrap 4 y Local Storage. En esta parte lo que vamos a mostrar es cómo guardar en el almacenamiento interno del navegador o también llamado Local Storage. Pero primero vamos a ir a nuestro editor y vamos a buscar pregunta.component.html porque vamos a añadir el botoncito de borrar al lado del de mostrar. Entonces para eso vamos a copiar todo esto desde aquí y lo vamos a agregar, lo vamos a separar con un pipe y vamos a agregar un espacio el botoncito de borrar. Entonces aquí vamos a cambiar este por borrar y vamos a cambiar aquí en pregunta punto esconder por el nombre de la función, a la cual voy a llamar borrar pregunta. Esta función todavía no está creada, ¿sí? La vamos a crear en un momento y le vamos a pasar la pregunta. Muy bien, control S para guardar. En nuestro navegador simplemente se añadió un botón nuevo, ¿sí? De momento esto no hace absolutamente nada, pero ya creamos el botoncito de borrar. Bueno, vamos a hacer el import en datos service, que está aquí, lo podemos abrir desde datos service. Vamos a hacer el import correspondiente para poder que esto cargue. Entonces, antes de la pregunta vamos a hacer el import de datos service from y vamos a llamar a la ruta. Nos tenemos que devolver dos carpetas, no sé por qué escribe esto. Muy bien, y aquí vamos a pasar datos punto. ¿Qué pasa aquí? Vamos a volver a hacerlo. Es esto. Punto service. Lo siento, tengo un pequeño error aquí, lo estaba importando, no puedo importar a datos service dentro de datos service. En realidad esta línea de código no va aquí. Vamos a guardar y vamos a pregunta component.ts. Habríamos trabajado en el HTML agregando el botoncito y la función borrar, pero también tenemos que hacerlo en pregunta.component.ts. Aquí es donde vamos a importar esto. Services y datos.service. Muy bien, control S para guardar. Y también tenemos que agregar dentro de nuestro constructor lo siguiente. Vamos a dar un espacio aquí dentro de nuestro constructor public datos service, así lo voy a llamar yo, del tipo datos service, para poder hacer la importación correcta. Y dentro vamos, después del ng-on-init, vamos a crear la función borrar pregunta. ¿De dónde sale? De agregar, de pregunta component.html, esta función que hemos creado aquí. Entonces aquí vamos a escribir lo siguiente: this punto datos service punto borrar pregunta. Y le vamos a pasar la pregunta. Bueno, aquí nos falta pasarle la pregunta. Lo que nos está marcando aquí es un error, dice la propiedad
o función borrar pregunta no existe en el tipo datos service, y eso es porque nos falta crearlo. Debemos de ir a datos service y allí crear nuestra función. ¿Sí? Vamos aquí y después de agregar pregunta vamos a borrar pregunta. Como parámetro nos va a recibir la pregunta del tipo pregunta. ¿Sí? Esta pregunta la hemos importado desde aquí. ¿Sí? Entonces, dentro tenemos que recorrer cada uno de los elementos del array, y en el momento en que se halle una coincidencia, entonces borrarlo. Para eso vamos a escribir un for let i es igual a 0 mientras que i sea menor a this punto preguntas punto length se incremente en 1. ¿Y qué va a pasar aquí adentro? If simplemente creamos un condicional que se va a ir evaluando cada uno de esos valores del bucle. Entonces, pregunta es igual a this punto preguntas y entonces this punto preguntas punto splice y nos va a eliminar un registro. Muy bien, esto es lo que va a hacer la función borrar. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a borrar un elemento. Como podemos ver, ya se borra, pero al refrescar vuelve y aparece, puesto que esto no está ejecutándose todavía desde el local storage. Es lo que vamos a hacer en este momento. Había olvidado hacer algo en datos.service. Vamos a comentar nuestro código desde aquí para que esto no cargue de manera estática, sino dinámica. No lo vamos a borrar. Entonces ya nuestra aplicación quedó vacía, porque la idea es cargar esto desde aquí, que se guarde en el almacenamiento interno de nuestro navegador, es decir, en el local storage. Bueno, entonces seguimos trabajando en datos.service. Aquí es donde se ejecuta la mayor parte del código. Dentro de obtener preguntas vamos a quedarnos con el return, pero vamos a escribir lo siguiente: if, este también va a tener su else. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Si local storage punto get item, y le vamos a pasar aquí preguntas es igual a null. Si el almacenamiento interno en este momento es nulo, no hay ningún valor, this punto preguntas va a ser igual a un array vacío, un arreglo vacío. Muy bien, dentro del else, this punto preguntas es igual a local storage punto get item, y le vamos a pasar aquí preguntas. Muy bien, tenemos que cerrar otro paréntesis y cerramos la instrucción con punto y coma. Perdón, tendríamos que tenerlo hasta aquí, pero aquí viene un detalle, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Hay un error, y eso es lo que les quiero explicar. O sea, nosotros estamos recibiendo un array, un arreglo,
pero el local storage recibe un string. Entonces para eso debemos utilizar las funciones para convertir a string, y las funciones para cuando esté o queramos sacar la información de la base de datos, no, del local storage que está en string, otra vez a un arreglo debemos hacerlo con json.parse, ¿sí? Y cuando vayamos a mandar con JSON Stringify. Ya les voy a explicar. Para este ejemplo nos está diciendo que el tipo string no es asignable al tipo pregunta, puesto que es un arreglo. Entonces debemos convertir esto a un arreglo con json.parse y envolvemos esto. Estamos haciendo una conversión de tipo de dato y ya nuestro error se solucionó. La aplicación está funcionando nuevamente. De momento no muestra nada porque no hay nada en el local storage. Muy bien, nos vamos a quedar con el return. Vamos a eliminar un poquito estos espacios y ahorita nos falta simplemente, dentro de agregar pregunta, crear el código correspondiente para poder agregar la pregunta. Entonces nos convendría copiar el if hasta el cierre del else y los vamos a agregar aquí al principio. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo mismo, vamos a evaluar si el local storage está vacío. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, lo que este iba en la parte de arriba, copiarlo y vamos a dar un enter, ¿sí? Ese queda. Bueno, en segunda instancia vamos a crear una variable preguntas y la vamos a declarar así, vacía por ahora. Ya dentro de nuestro condicional if vamos a borrar esto y vamos a escribir lo siguiente: preguntas es igual a un arreglo vacío, ¿sí? Aquí lo estamos declarando, y aquí lo estamos inicializando como vacío. Muy bien, después vamos a poner, a ver cómo decirlo, agregar al arreglo la pregunta, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a decir pregunta punto un shift y vamos a pasarle la pregunta que estamos recibiendo aquí como parámetro. Muy bien, después de esto simplemente nos queda agregarla al local storage, y eso lo vamos a hacer con local storage.set item, y aquí le vamos a escribir preguntas, coma, y preguntas. Muy bien, pero ¿cuál es el problema con esto? Que yo debo de mandar esto como un string, y para poder hacer eso debo de enviarlo entonces con la función JSON Stringify. No sé si lo pronuncie bien. La función es JSON.stringify y vamos a envolver nuestras preguntas que recibimos. Control S para guardar, y ahí ya lo estamos mandando bien. Estamos mandando como un string, ¿sí? Y guardando en nuestro local storage. Muy bien, en el else vamos a cambiar un poquito aquí preguntas, quitamos el this, es igual a json.parse local storage.get item preguntas, ese queda igual. Vamos a agregar una nueva pregunta, y aquí copiamos este código. Muy bien, y configuramos, vamos a hacer lo mismo, vamos a guardar ya en la base de datos.
En el caso de que no esté vacío, simplemente la vamos a añadir. Entonces local storage.setItem preguntas JSON Stringify questions preguntas, perdón. Vamos a borrar esto. Aquí subimos un poco, guardamos y vamos a mirar en nuestro navegador y vamos a hacer una prueba. Vamos a darle a enviar y como podemos ver ya se agrega a nuestro local storage. Vamos a refrescar y como vemos no se borra porque ya está guardado en el local storage. Si nosotros queremos comprobar en el local storage si en verdad está guardado, que en verdad lo está, pero queremos sacar la consola y verificarlo, pues presionamos F12 en nuestro navegador Google Chrome. Por defecto nos aparecerá aquí, entonces nos vamos a la pestaña Application y dentro del local storage vamos a desplegar y vamos a dar clic sobre este. Ahí nos dice el array preguntas y dentro está guardado la pregunta, la respuesta y el valor inicial con el que empieza, si colapsado o no colapsado. Por defecto empieza colapsado. Muy bien, entonces vamos a probar borrar. Efectivamente nos borra, pero ¿cuál es el problema? Al refrescar el ítem está ahí, puesto que todavía no hemos creado no hemos hecho que la función borrar elimine del local storage, y es lo que vamos a hacer a continuación. Yo creo que esto es de lo más sencillo del mundo. Simplemente en nuestro datos.service, en la función borrar pregunta, dentro del if, que se abre y se cierra aquí, vamos a agregar el siguiente código: local storage.setItem, y vamos a decirle preguntas, coma, JSON.stringify, y vamos a pasarle aquí this.preguntas. Así de sencillo. Guardamos, refrescamos nuestra aplicación, vamos a agregar otra. Vamos a escribir aquí Batman, creo que es así, y le vamos a dar enviar. Ahí nos aparece, refrescamos y nos sigue apareciendo. Verificamos en nuestro local storage, ya hay dos valores, y vamos a borrar el color. Borró, y si refrescamos ya no nos debería aparecer, y efectivamente ya no aparece, ¿sí? Este ha sido todo el curso. Hasta aquí hemos terminado, ya hemos guardado en el local storage. Esto es una aplicación hecha con Angular 4, Bootstrap 4 y que guarda en el local storage. Muchas gracias. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal Render2Web y visita mi blog en www.render2web.com para nuevos cursos y videotutoriales.